En este día martes, mientras consideramos el tema del Salmo 23, que ya comenzamos a explorarlo en varios detalles, un poco generales, pero ya vamos introduciéndonos más detenidamente en sus versículos, hoy vamos a hablar sobre el desvío inesperado número 1, que ya lo estuvimos tocando un poco, pero que hoy vamos a tratar de profundizar un poco en él, que es el valle. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor su dirección. Nuestro bondadoso Padre, sabemos que tú eres amor y justicia y que tu misericordia es para siempre. Por eso hoy queremos pedirte que nos ayudes a comprender por qué a veces es necesario que pasemos por el valle de la sombra y de la muerte. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Pastor Perla, ya usted lo decía ayer, pero hoy queremos reforzar esa idea. Si fuera por nosotros, la vida sería una línea recta desde que comenzamos hasta nuestro destino final sin pasar por ningún problema. Nos gustaría que fuera así, pero la realidad es que la vida no es así. Y como decíamos al introducir toda esta lección al principio de la semana, hay muchas religiones que intentan tratar de darnos la idea de que necesitamos liberarnos en nuestra mente con un tipo de iluminación que parece ser que nos va a evitar el sufrimiento, pero la realidad es que el sufrimiento es parte de nuestra vida. Y esto nos lleva al texto para hoy, pastor, que está en el Salmo 23:4, que aparece en su lección. Y como habíamos dicho, querido amigo, querido hermano, es importante que lea su propio folleto. Y dice ahí: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Ahora, para comenzar, pastor, porque como usted lo decía también cuando nos introducíamos con este salmo, tal vez nosotros no logramos comprender toda esta figura. Lo entendemos que para nosotros es una metáfora, pero para los pastores, para la gente que leyó en primer lugar este salmo, que escuchó este canto, porque al final era un canto, esto no era tanto una metáfora como una realidad realmente que ellos vivían cada año, quizás con las estaciones de lluvia, con diferentes cosas. ¿Nos podría ayudar a ver el contexto y por qué esto era tan importante para ellos y cómo nos da lecciones a nosotros? Muy bien, es correcto. A eso podemos añadirle, por ejemplo, los peligros que habían. De repente había que cambiar de ruta porque salía algún animal salvaje queriendo destruir el rebaño. Así que ese camino que se miraba tan derecho, tan justo, el camino de justicia que vimos, pero hay un obstáculo ahí, hay que cambiar de ruta. Y cambiar de ruta implica probablemente ir por un lugar que no es el mejor, es más escarpado, tal vez es más angosto, tal vez hay abismos y tal vez se pasa por lugares, incluso cuevas. Ahí son los lugares de sombra, de muerte. Es lo que menciona el salmista David. Y nosotros encontramos aquí entonces que el salmista aplica esto y dice: sí, aunque yo ande en ese tipo de lugar, en mi camino hacia el cielo, estar en la casa de mi Padre, pero no voy a temer porque yo sé que Dios está conmigo y porque Dios está permitiendo. Y tal vez aquí surge una pregunta que hace en la lección que a mí me gustaría compartirla con nuestros amigos. La pregunta es: ¿engañó entonces el pastor? Porque ¿cómo se siente la oveja? La oveja tal vez no conoce el peligro que está adelante, pero el pastor sí sabe: ok, allá hay un peligro, allá hay ladrones, o allá hay un animal feroz. Y entonces voy a tener que ir por esta ruta. Y la oveja piensa: bueno, mi pastor que me decía que me iba a andar por lugares de delicados pastos, de aguas tranquilas, ahora me está trayendo a este río para cruzarlo, que me puedo ahogar. ¿Será que me engañó mi pastor? Y ese es el punto aquí, yo creo, en esta lección, porque si Dios es el que está guiando, y eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel, y hermanos, este es el punto central tal vez para nuestras vidas y de la lección de esta semana. Ok, si Dios está conmigo y Él permitió que viniera una prueba a mi vida, entonces me engañó Él. ¿Qué pasó con su promesa? Y eso le pasó al pueblo de Israel, porque ellos, por ejemplo, en la liberación de Egipto, para ir a la tierra de Canaán, ellos muy contentos, no dispararon ni una flecha, salieron de ahí, pero luego vinieron los obstáculos. Había serpientes en el desierto, había un mar que cruzar, no había comida. Bueno, todas esas cosas.
la pregunta, y ahí es donde ellos se quejaron. Bueno, no, regresémonos a Egipto. No, Dios no está con nosotros, este Moisés nos está engañando. Y ahí comenzamos a dudar. Y ese es el punto hoy para nosotros. Cuando todo está bien, es fácil decir yo soy cristiano. Sí, claro. Es fácil seguir a Dios. Qué bonito es cuando todas las cosas están alineadas, todo, la familia, salud, trabajo, mi espiritualidad, el país, cuando todas las cosas me van bien, todo me va bien, pero ¿qué cuando las cosas se desalinean en alguna manera? Entonces, ahí es donde nos podemos sentir traicionados, defraudados de ese pastor que nos va guiando. Y ahí es donde le preguntamos, bueno, ¿tú eres real? ¿Tú existes? O más bien, ya no es si existe, ¿eres bueno? Porque si tú eres bueno, ¿por qué tú permites esto? Es como decía alguien, yo pudiera lidiar, y hay filósofos que han pensado en esto, nosotros lo vamos a tratar de hacer de una manera más fácil, pero hay filósofos que han pensado en esto y han dicho, yo preferiría vivir en un mundo de sufrimiento sin saber que hay un Dios, que sabiendo que hay un Dios. ¿Por qué? Porque si hay un Dios, si la Biblia me dice que es amor, que es bueno, ahora ¿cómo explico entonces el sufrimiento? Entonces, y muy acertadamente desde el punto de vista humano, filosófico, es real. Es más fácil vivir pues sabiendo que hay sufrimiento, pero que nadie está al control, y esto es parte de jugársela en este mundo a creer, bueno, hay alguien que es bueno y me ama, pero entonces ¿por qué permitió esto? Y allí se ensombrece la figura del pastor. Y esa oveja que un día se sentía segura, se sentía tranquila, al pasar por el valle de sombra de muerte, ya comienza a ver con sospecha a su pastor y dice, no, aquí algo no está bien, este pastor no es tan bueno. Wow. Y ahí, claro, hay un enemigo, es que hay un pastor falso. Sí. Y Satanás, ahí es donde se regocija nuestra fe, se ve tambaleada, pero ahí es donde nosotros tenemos que aprender. Y de hecho, voy a decirlo así, tal vez no nos gusta mucho, que nuestro pastor intencionalmente nos va a permitir pasar por ese valle de sombra de muerte. Y aún Él está dispuesto a ser malentendido, malinterpretado, porque hay lecciones en ese valle de sombra de muerte. Y bueno, pastor, eso último que ha dicho es lo que me llama mucho la atención, porque ya lo hemos estudiado en otras lecciones, de hecho, pero vuelve el tema a ser recurrente justamente por lo que usted declaraba, el hecho de que a veces nos parecería más fácil soportar un mundo de sufrimiento sabiendo de que eso es lo que toca porque no hay nadie al control, que pensando, si Dios es bueno, ¿por qué permite el sufrimiento? ¿Qué es lo que ha llevado a la perdición a algunas personas? Porque se olvidan que detrás hay un conflicto. Y pastor, en este sentido, como hay de fondo siempre, cada vez que estudiamos estos temas, el conflicto entre Cristo y Satanás, ¿por qué Dios asume ese riesgo que usted ya decía? ¿Por qué Dios tiene que asumir ese riesgo de ser malinterpretado en sus intenciones con el trasfondo del gran conflicto en juego? Porque resultaría un poco complicado. Cualquiera podría decir, no, yo tengo que tratar de hacer que nadie piense mal de mí, pero Dios parece que usa otro camino y dice, bueno, si me malinterpretan, al final yo voy a mostrarles que tengo la razón. Me gustó mucho, bueno, esa pregunta porque hay una respuesta bien categórica y es profunda, en verdad, pero la podemos entender. ¿Por qué Dios permite que pasemos por el sufrimiento aún pues siendo mal comprendido? Y la respuesta es porque Él ya pasó por allí, porque Él también está yendo por ese camino. Porque recordemos, y aquí está la figura, si mi pastor me está guiando y me hace pasar por el valle de sombra de muerte, pues Él está allí conmigo. Así es. Ojo. ¿Y quién es ese pastor? Su vara y su callado me infundirán aliento, y yo voy a decir algo más con relación a esa frase, pero quiere decir que el pastor va allí conmigo. Sí, sí. Si el agua me llegó hasta el cuello, pues ahí al pastor también le llegó hasta el cuello, porque Él está conmigo. Porque yo tengo que creer, o Él está conmigo en ese camino, o Él se fue y me dejó aquí solo. ¿Qué es lo que muchos piensan? Dios se fue y nos dejó solo. No, amigos, Dios no se fue, Dios no te dejó solo. En el Getsemaní Jesús pudo haberse ido. Él pudo haberse secado esas gotas de sangre, de sudor
que caían por su rostro. Él pudo haberse ido, pero Él se quedó. Amén. Se quedó hasta la muerte de cruz. O sea, nuestro pastor ya pasó por allí. Pero sabemos, todavía hay una gran diferencia entre que nuestro pastor está también en ese valle de sombra de muerte conmigo y que yo estoy. Y usted se pregunta, ¿cuál es la gran diferencia? Bueno, la gran diferencia es que al final nosotros sí merecemos estar allí. Sí. Cuando Cierto. un día, yo creo que esto resuelve muchas cosas, al menos para mí, cuando un día nos quejamos, ¿y por qué? ¿Y por qué esto? Bueno, y la pregunta, ¿y quién soy yo? ¿Acaso no soy yo un pecador? ¿No soy yo una persona que si el Espíritu Santo no estuviera en mi vida, ¿Quién sabe qué haría? qué cosas yo sería capaz de hacer? Sí. Ok, ¿quién soy yo? Yo soy un pecador desde nacimiento. Ahora, en un sentido nosotros merecemos estar ahí, pero ¿quién era el pastor que murió? El buen pastor que su vida dio por las ovejas. Él sí era puro, él era santo desde nacimiento, él vivió una vida perfecta, él no merecía estar ahí. Entonces, eso cambia toda la perspectiva. Definitivamente. Y el pastor va con nosotros en ese valle de sufrimiento y está sufriendo más que nosotros, que es lo que yo creo que los padres podemos entender. Por ejemplo, cuando llevábamos a nuestros hijos, estaban pequeños, a ponerse la vacuna, eran unos bebés, y uno como padre siente que le duele más, porque uno quisiera decir, no, póngamela a mí, pero uno sabe que el bebé la necesita. Creo que eso es lo que pasa con Dios. Dios también ya pasó por el sufrimiento y la prueba, pero Él sabe que eso a nosotros nos va a ayudar a madurar, a crecer en nuestra fe, pero de repente vamos a sentir los jalones del pastor de su vara. Se dice que con la vara también el pastor, digamos, una oveja podía estar a punto de resbalar y caer en el abismo. El pastor pues la jalaba con su vara, la oveja no entendía y podía pensar qué violento este pastor, pero era por su bien. A que el pastor dijera, bueno, hay que se caiga si se cae. No. Y también alguien ha observado, tu vara y tu cayado me infundirán aliento, que por ejemplo, como David fue un pastor de ovejas, el rey David, algunos creen que en esa vara él escribía, por ejemplo, cuando había pasado por algún peligro, bueno, tal fecha, Dios me salvó de esto, me cuidó de este animal, me salieron 2 osos en el camino, un león, y los pude destruir con mi onda. Entonces, en un momento que él estaba pasando por alguna prueba que se venía, él agarraba esa, como que fuera un diario, ¿verdad? Como lo que llamaríamos ahora un diario. Él agarraba su vara y leía, en tal fecha, me confronté con 2 osos y un león. Entonces él pensaba, así como Dios me ayudó en aquel tiempo, así me va a ayudar ahora. Amén. Y por eso es que se dice que la vara y el cayado infunden aliento. No veamos solo el aspecto de represión, de castigo, de disciplina, que lo asociamos la vara. Generalmente. No, sino con el aspecto de la recordatorio. Providencia de Dios en nuestra historia pasada. Excelente, pastor. Bueno, con estos comentarios, pastor, quisiera que orara por nosotros para que nosotros aprendamos a confiar en la dirección del pastor y aprendamos a ver al pastor cerca nuestro cuando estamos sufriendo, que veamos todo lo que él ya pasó y lo que él pasa junto a nosotros cuando estamos en el valle de sombra de muerte, como un medio para que nosotros nos convirtamos en personas que, como decíamos ayer, puedan ser las personas correctas para el reino de los cielos. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por estas lecciones maravillosas. Hoy tú nos has reasegurado que estás con nosotros en el crisol, en la prueba, en el valle de sombra de muerte. Tú no te fuiste nunca. Amén. Has estado allí, Señor, soportando con nosotros. Ayúdanos, danos fuerzas. Te damos gracias, Señor, porque tú decidiste quedarte en la miseria humana, en este mundo. Decidiste vivir en esta tierra, Señor, que no ofrecía nada bueno, solo con tal de rescatarnos. Que eso nos pueda fortalecer en medio de las dificultades, y aunque no entendamos muchas veces los jalones de esta vida, o aún, Señor, lo que tú haces con nosotros, podamos al final encontrar refugio en ti, podamos confiar en ti y podamos saber que este trayecto del valle de la sombra y de muerte no es el destino final, sino que todavía falta estar en tu casa para siempre. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.